Hola, Buenas. qué bueno. Ya es la segunda vez que me pasa y es como too much. No tengo ganas de volver a remontar otra situación más, pero igual me preparé todos los libros. Estaba justo mostrando el libro de Junta que como íbamos a hablar de feminismo, era muy importante el de arte y feminismo, que en realidad no habla sobre las provincias, ni habla, solo habla sobre Buenos Aires y algo de Latinoamérica, pero nosotros vamos a hablar de Santa Fe y del Museo Rosa Galisteo. Hola, Georgina. Exactamente. ¿Cómo estás, Pablo querido? Bien, bien, muy bien. Ahora más tranquilo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pablo, por acceder a charlar conmigo y muchas gracias a Analía y a todo el museo, a todo el equipazo del Obvio. Museo del Rosa Galisteo y además, bueno, obviamente a toda la gente del MARC que fueron pioneros en los Instagram de temas nerd. Así que bueno, reconocimiento al director de tan notable institución y al maravilloso equipo Muchas del gracias, museo más bello de la galaxia, como dice Paulina. Paulina. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, nosotros en realidad tenemos el mandato de conversar sobre cuestiones que tienen que ver con la investigación en el museo y sobre todo con algo que así ya empiezo con este tema, que es algo muy importante y que en realidad también está relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, o que en realidad vos sos la mayor experta en estas cuestiones, que tiene que ver con la cuestión de género. En el año 62, un director del Museo Rosa Galisteo, que era un poeta, que era Padeletti, un genio total, creó junto al Salón un premio que era un premio de la investigación. Y este premio de la investigación precisamente se lo gana además un premio que era vanguardista porque no existía un premio de la investigación en ese momento, en el año 62, en el contexto de museos, después mucho tiempo, y hoy lo sigue siendo vanguardista porque no existe un premio de la investigación por fuera de la academia o del CONICET, pero tampoco son premios, ¿no? Hola, ahí está Pedro. Y nada, entonces en el 62 se hace este premio y lo gana Elsa Flores Ballesteros, que fue justamente una docente y una investigadora muy reconocida tiempo después. Elsa, con ese dinero que gana del premio, se puede ir después a París y ahí estudia con Frank Castell, hace su carrera y vuelve a la Argentina a formar a la generación que te formó a vos, Georgina. Y esto es muy importante. Y la con que siguió con ese premio fuiste vos. Entonces, y también esto permite pensar justamente, ya yendo a la conversación, el lugar que tienen las mujeres, parezco marino que hablo como mucho, y antes de hacer la pregunta, pero me encanta ser marino, Suspense. sí, 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 que en realidad nos debemos, y algo que me decía Marita, que nos debemos una parte del trabajar la historiografía, porque en la historiografía del arte en Argentina no hay mujeres, ¿no? Si ves este último, yo me preparo todos los libritos, pero este último librito, librazo en realidad, que es uno de los primeros que se trabaja sobre la historiografía del arte en Argentina, que se llama Entre la Academia y la Crítica, no hay mujeres, solo está Marta Traba. Y el correlato es que todas las mujeres en realidad son las que escriben, ¿no? Hay mayoría de mujeres ahora en nuestro campo. Y Elsa Flores no aparece en esto y era una deuda que le quedó pendiente a Marita. O sea que bienvenida al premio Padeletti, Georgina. Bueno, muchas gracias, Pablo querido. Bueno, esto que señalás vos es un tema absolutamente clave. Las instancias donde las mujeres comienzan a interesarse por la crítica, por la historia del arte, las encontramos ya desde fines del siglo XIX. Lo que pasa es que, como sucede con las historias de las mujeres artistas, es una historia muy fragmentaria. Es una historia que todavía tenemos que redescubrir, sobre todo en lo que hace a estas carreras anteriores a la década del 50, anteriores a la consolidación de la disciplina, sobre todo en el ámbito universitario. Charlando sobre ese volumen, Sandra Sir una vez me dijo, bueno, que era como una parte A, ¿no? Y si hubiera una parte B que abarcara década del 80, del 90, serían todas mujeres, ¿no? Porque verdaderamente quienes dieron un Claro. vuelco, un giro enorme en la disciplina fueron mayoritariamente la generación de mis maestras, ¿no? Pero bueno, es otra deuda pendiente, otra cuestión a saldar en el campo de la historia, en el campo de la investigación. Sí, absolutamente. Bueno,
en el contexto específico de lo que hace a la producción de las mujeres en el campo de la crítica, hay muchísimo. O sea, si revisamos las publicaciones periódicas de los 20, los 30 y los 40, nos encontramos con muchísimas críticas de arte. Y eso también es un tema que a mí me apasiona, porque realmente ese rol, sobre todo en las revistas de circulación masiva, es un recontratemazo para indagar y para ver estas mujeres que se erigieron en árbitros del gusto, ¿no? Digamos, Sí, haciendo un uso total. muy inteligente de la Sí, asociación entre mujeres y artes, ¿no? sí. Había una que seguro que vos te acordás el nombre, que yo la encontré en los 20 cuando hacía archivo me hubiera encantado hacer un libro que se llama Museofilia, ¿no? De todos los que querían sobre museos, visitas a museos, recorridos, entre los cuales estaba también Mujica Lainez, que después vamos a hablar. Y había una que era pintora, que tenía un apellido vasco, que ahora no me acuerdo el nombre, que también escribía, creo que en la Pilar revista de Hogar, Luzarreta. ella misma. Y escribía unas notas Bueno, que tiene una maravillosas conexión con el con Galisteo. el De hecho, Galisteo. ¿Hay pintura de ella en el Rosa? hay un retrato de ella. Ella era amiga de ¡Wow! Mateo Boss. Sí, ¡Wow! y ella, no, es nada, que para mí, o sea, encima Pilar de Luzarreta, igual que vos, yo soy fan. O sea, me colecciono todas, yo sueño con un volumen editado de Pilar de Luzarreta, que era hermana de una artista recontra famosa también. Y Pilar, en estos viajes, ¿no? En estas excursiones culturales, ella va al Rosa, se conecta con Caliebois, el director, y con Mateo Boss, especie de secretario, mano de derecha, y escribe una crónica apasionante, y finalmente un artista hace un retrato de Pilar de Luzarreta encima como Marilyn Monroe, un poroto, ¿no? Es como nada que ver con la iconografía de la escritora, está con un vestido de fiesta, tiene el pelo esplatinado, es una bomba, y está esa obra en el Galisteo. ¡Qué bien! Sí, Pilar ¿Viste? de Uzarreta como que estaba en muchos ámbitos, o sea, como que tocaba todos los ámbitos y evidentemente también escribía crónicas muy interesantes y muy divertidas de ir una tarde lluviosa y así arranca al Nacional de Bellas Artes y cuenta todos los secretos del Nacional de Bellas Artes, que está buenísimo. Encontrarse con un patrimonio como esta diferenciación que yo hacía de ir a investigar justamente a no lugares centrales, a no lugares del mainstream, porque siempre se está estudiando Buenos Aires y a veces no se aclara que se pasa por Buenos Aires por Argentina y en realidad Buenos Aires no es Argentina solo. Y por eso es muy interesante y algo que recomiendo, que yo no lo tengo acá, tengo todos los libros, menos el de Georgina, que me lo dejé en el museo porque lo usamos mucho. Georgina curó una muestra en el Museo Marc, todos lo deben saber, pero que era sobre María Obligado, y llevé el libro de Georgina que se llama Trazos Invisibles, Mujeres Artistas en Buenos Aires, entre 1890 y 1923, termina con Emilia Bertolé, que hay obra también en el Rosa Galisteo, y es un libro muy interesante de la editorial Biblos que se lo tienen que comprar, porque es muy importante leer ese libro para conocer la historia del arte. Y Fundamental. Georgina, ya habiéndose graduado de doctora en la UBA, se presenta en este premio a la investigación y empieza a conocer la colección del Rosa Galisteo en relación a una perspectiva de género. Y se encuentra y ahí te paso la palabra. Bueno, en primer lugar, algo que quiero decir y que lo digo siempre, pero el público se renueva, es que para mí era muy importante ir a Santa Fe porque la mitad de mi familia es de Santa Fe. Y de hecho, una de las primeras cosas que hice fue alejarme unas cuadras del museo y pasar por la casa donde creció mi abuelo y mi tía abuela, que bueno, fueron personas, bueno, mi tía abuela es y mi abuelo fue una persona central en mi vida, ¿no? Así que bueno, siempre hubo un vínculo ahí y siempre fue un sitio que yo sabía que tenía un acervo increíble, y nunca había podido conectarme con el museo durante los años de la tesis, y bueno, y había privilegiado otros caminos, había trabajado con otros acervos de museos fuera de Buenos Aires, ¿no? Tratando de también seguir a estas mujeres en estos recorridos, digamos, tristemente considerados periféricos, aunque para estas mujeres fueron absolutamente centrales, y el Galisteo me había quedado un poco pendiente en esta movida,
el museo en los años en los que yo hacía el doctorado estuvo atravesando muchos cambios de gestión, nunca logré conectarme con nadie y la perspectiva de irme, de mandarme sola a Santa Fe sin tener un contacto claro, no me atraía demasiado, sobre todo porque es muy caro. Y esto, después el tema del dinero es un tema que vamos a retomar en la charla, ¿no? Pero bueno, cuando se presenta esta oportunidad yo no lo dudo, digo, es la mía, porque yo sabía que en el Galisteo, con su salón anual, había un enorme patrimonio, había una enorme colección de mujeres, y bueno, ese fue un poco el inicio de una investigación que es una investigación de características únicas. Como dijiste vos, Pablo, antes muy bien, es raro que un museo ofrezca un premio, una posibilidad de hacer una investigación como se debe, ¿no? Cómodamente en lo económico, con lo que significa el trabajo de la investigación, pero al mismo tiempo lo mágico de esta beca fue para mí meterme en el museo con una cierta impunidad, ¿no? Como, bueno, no sé, estoy acá, muéstrenme, y realmente atravesé todas las áreas del museo, ¿no? O sea, un día estaba hablando con Gabriela, que es la responsable de la colección, otro día estaba hablando con la gente de conservación y restauración, otro día, la mayoría, estaba metida en el archivo y en la biblioteca. Es decir, es una experiencia de inmersión en un museo. Y a las personas como yo, que nunca trabajamos en un museo y que solo conocemos estos espacios tan fascinantes de pasada, meterme ahí días y días y días es la cosa más estimulante y maravillosa que me pasó. De Claro. hecho, ese espacio de la biblioteca fue un espacio donde decidimos darle como, con Analía, la directora, darle un cierre simbólico al proyecto en el espacio de la biblioteca, que fue un espacio que realmente revolví, literalmente. Total, sí, y además también sirvió un poco, el Rosa también tiene su historia, ¿no? Y digo, como una dirección tan importante que creo que tiene su historia y que va a cumplir en el 22 100 años Sí, y que se está preparando para eso y que es muy importante que todos participemos de alguna forma en el centenario de un museo que además, esto es una pregunta que estaba pensando, ¿no? Que siempre estamos buscándole lo que es mejor, lo que es primero, ¿no? Y en realidad la pregunta ¿es la colección más importante argentina, al menos del interior del país? Es la pregunta. ¿Compite con el Castanino o no? Eh, qué, Gran pregunta. Y segundo, sí, esto es cierto y en esto no le gana a nadie, es que es el primer edificio construido para tal construido fin, para museo. para museo en la Argentina, en el año 22, que bueno, justamente, y se enlace con la última conversación que tuvimos en el MARC, que tiene que ver con esto de que si fue el Estado el que asignó políticas culturales, en realidad no fue el Estado, sino que siempre los edificios tienen que ver con un gestón particular, que en este caso fue eh, el señor Martín. Galisteo, que en honor a su madre construye ese edificio, ¿no? Entonces, esto es muy importante, digo, la colección del Rosa es muy importante y, y todo lo que gira alrededor de él me parece como que tiene como una historia que tiene esa historia de Calebois, que fue un director impresionante, con una gran capacidad de gestión, que justamente eh, inicia en ese momento esplendoroso para los museos, en realidad no para el país, que es de la década infame, donde justamente sobre todo en Santa Fe se inician las políticas culturales y se crean todos los museos. En realidad se crea el MARC, se crea después el histórico, se crea el etnográfico, y el Rosa ya venía, pero se le da un nuevo hincapié y se lo amplía, ¿no? Entonces, como digo, esto es muy importante, y después, obviamente, como los altibajos, como los museos no son evolutivos y van al progreso indefinido, sino que a veces caen, muchas veces también cayó el Rosa, y levanta cuando se llama concurso, ¿no? Y el concurso fue muy importante y ahí el concurso lo gana Analía y empieza a pensar el museo desde otra perspectiva. Y había que volverlo a construir. Y me parece que la construcción también tenía que ver con el archivo y ahí entra de nuevo Georgina, que empieza a pensar el archivo y a organizarlo. Y es algo que es para mí, yo hoy que traté de estudiar un poco antes, esto que en realidad no es nada, no lo van a ver, pero sería maravilloso poderlo. Yo decía mucho ver lo que ella llama una constelación, que en realidad es un atlas memosine
barburiano, a la criolla o a la santafesina, pero está buenísimo, está muy bueno lo que hiciste y la verdad es que tendría que ser una exposición y tendría que ser un libro sobre eso que, tengo que anunciarlo, va a estar próximamente la investigación de Georgina publicada por el Museo Rosa Galisteo. Y me gustó Bueno, muchas de sí. las, sí, No, mucho de decime, las decime. preguntas, que mucho de lo que te planteaste en esto que podemos comentarla mucho de los planteos que se hace Georgina en torno a lo que va a encontrar en el museo y lo que encuentra en el museo y todas estas preguntas que se está haciendo que son maravillosas. Si nos querés contar algunas estarían buenísimas. Bueno, en realidad es como vos decís, ¿no? Cada vez que te metes en un archivo que no conoces y que tampoco estaba descrito, ¿no? Y esto es algo importantísimo. Cuando los y las investigadoras nos acercamos a un archivo que no tiene una organización muy clara, en realidad, a ver, es la cosa más emocionante del mundo, por supuesto. Al mismo tiempo es un poco abrumador, pero bueno, digamos, existía una enorme cantidad de preguntas con las que yo llegaba al museo, preguntas que tenían que ver con cuestiones fácticas, como, bueno, ¿cuándo empiezan a ingresar las obras de mujeres? ¿Qué porcentaje de mujeres participan en los salones anuales? Que realmente convirtieron a Santa Fe en un foco cultural sumamente importante y en un mercado recontra receptivo a las mujeres. Y al mismo tiempo yo, no sé, yo quería indagar otros roles, por ejemplo, el rol de las mujeres en la administración. Eso a mí me fascinaba, ¿no? Pensar, bueno, hay un montón de trabajos feminizados. Algo en este sentido trabaja y plantea Lucía Laumann en su investigación de maestría y doctorado sobre la Escuela Superior de Bellas Artes de Córcova, ¿no? Donde muchos de los roles, como las bibliotecarias, roles importantísimos en una institución, en realidad los cumplen mujeres. Pero en realidad mucho de esto es inasible y está perdido, y bueno, tal vez con una reconstrucción muy fina en el archivo provincial podríamos llegar a tener un atisbo de lo que fue ese, digamos, ese personal femenino que también dio forma al museo. Encontré no sé, algunas líneas, algunas huellas, algunos surcos que fueron dejando, y en ese sentido la colección de fotografías del Rosa, que es impactante, son cajas y cajas de fotos, bueno, me dejó algunas preguntas. Por ejemplo, hay una foto de Zapata Goyán, que es otro de estos notables de la ciudad de Santa Fe que cumplen roles múltiples, tanto en el museo como en la comisión provincial. Instituciones que se solapan, ¿sí? Instituciones que no siempre es fácil distinguir qué es el museo y qué es la comisión provincial, donde está Sí. rodeado de trabajadoras del museo, bueno, de las que verdaderamente después no encontré nada, pero sí que esa imagen, ¿no? Ese testimonio que al mismo tiempo que es muy hermoso, hay algo de tristeza para mí, de pérdida, al no saber más de ellas. Pero bueno, para mí me ayudan a construir como trabajadora del arte una genealogía también, y me ayudan a pensar que la feminización de los trabajos en museos tiene una gran historia, y es una historia de la cual las mujeres, digamos, debemos apropiarnos y debemos enorgullecernos en un punto. Sí, también pensar cuando escribimos la historia de los museos, que todavía nos falta mucho sobre eso, ¿no? El Rosa, por ejemplo, no tiene una historia del museo, tiene algunos No, atisbos o algo así, pero nadie se sentó a escribir en una nueva perspectiva la historia del museo. La primera que lo hace medianamente bien es María Teresa Constantín, cuando vuelve de París a estudiar en el Louvre, y después hay algo de Thalía Bermejo, pero que nosotros conozcamos, ¿no? Estamos hablando de una perspectiva muy de contemporánea, historiadores del sí. arte contemporánea, pero digo, no hay nada que se haya escrito como una nueva historia del arte. Entonces me parece que tendríamos que ocuparnos de la historia de los museos desde otro lugar. Y también desde este lugar pienso de las mujeres, ¿no? Porque si vos ves, yo miraba, repasaba las revistas Pro Palladia, ¿no? Y entonces, en todas las revistas se ven montones de actos que se hacen en el Rosa, y en todos esos actos hay montones de mujeres. Digo, pero montones, es más las mujeres que asisten a los actos que los hombres. Entonces pensaba, digo, pero acá hay una política cultural muy clara, es muy definido lo que se quiere hacer. Digo, se está pensando en las mujeres. O sea, hay políticas culturales en relación a las mujeres. Y las mujeres también, no solo como artistas, sino como música, ¿no? La música y las mujeres están muy
muy atada, ¿no? En toda esa actividad que a veces nosotros nos olvidamos de enlazar la música a las artes. Digo esto porque Absolutamente. acá encontraba esto, que no sé si viste, que es un logo que hace José Planas Casas en el año 49, y son dos mujeres, una con un compás y otro con un arpa, creo, Marino sabrá mejor, sobre el rosa, y digo, se sigue pensando en las mujeres hasta en un nuevo logo. Entonces, me parece que tenemos que estudiar más esta relación y esta relación con las políticas culturales a las mujeres. Sí, totalmente, Pablo. Lo que decís para mí es clave en dos aspectos. En primer lugar, siempre el rosa, bueno, además de que, como siempre dice Marisa Baldassarre, el rosa es un museo único porque tiene nombre de mujer, ¿no? Lleva el nombre de la madre de Martín Rodríguez, quien fue el donante original, y eso siempre lo puso para mí en un plano diferente. Pero hay algo también que sucede con el rosa, que es que siempre tuvo una, digamos, una política de conciertos muy fuerte. La otra cuestión, además del tema de la música, es que en estas conferencias, en estos ciclos que se realizan, repetí todo lo último, me dice Marisa Baldassar, No, no. que no sé qué dije, doctora. Ahí está el Hablamos de la Inco. música, hablamos de Amigos del Arte, esta institución de promotores de la música, y también Pablo antes dijo algo recontra importante en torno al público femenino, en las conferencias, en todo lo que eran los programas culturales. Una cuestión básica es que el museo desde siempre estableció alianzas, estableció lazos muy fuertes con la comunidad educativa. Entonces, formaba parte de las actividades regulares del museo la asistencia de las maestras con sus alumnas y alumnos, ¿no? Y esto es un tema clave para poder mapear cómo se realizaba una inauguración en el Rosa Galisteo. En el Rosa Galisteo, cuando llegaba uno de los artistas invitados para las muestras individuales, se realizaba, por supuesto, ¿no? Una visita que tenía que ver con las autoridades, pero también había una visita para las maestras, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos el rol clave que cumplen las maestras en la educación y sobre todo en esta mediación con los estudiantes, ¿no? Es de esta manera como el museo, una institución como tan grande y como hasta un poco impersonal, si se quiere, encontraba estas aliadas tan importantes. Entonces, por ejemplo, Quinquela Martín hace la visita para las maestras, ¿no? Quinquela Martín obviamente tiene toda una cuestión con la educación, pero lo excede a él, forma parte de las políticas muy impulsadas por Claro, Caleguá, que es un del programa personaje del museo. complicadísimo en un montón de cosas, pero apasionante. Sí, sí, claro. Sí, ¿no? El nivel de articulación también hay que pensar que el Caleguá era como una parte, bueno, por momentos era una especie de ministro de cultura, porque estaba la comisión, lideraba la comisión con Molina, la comisión provincial de cultura, que en ese momento no había ministerio y era las BSD, y en este momento también se estaba empezando a crear un montón de escuelas de artes plásticas, como por ejemplo la provincial en Santa Fe, donde, por ejemplo, también se ven cantidad de mujeres en las clases de dibujo, ¿no? Entonces, y esa relación entre la escuela provincial y el museo era muy aceitada, ¿no? Algo que acá en Rosario no existía todavía, porque la Escuela Provincial de Bellas Artes llegó tiempo después, bastante tiempo después que en Santa Fe, ¿no? Es lógico que en Santa Fe siempre están ahí al lado, a metros de la Casa Gris. Exacto. No voy a pelear como rosarino con los santafesinos. Me parece como lo supieron aprovechar y le supieron dar mucha importancia. Y hay me acordé de algo que siempre me encantó y que ojalá me pudiera tener tiempo como para sentarme a investigar un poco más o que alguien lo haga y ayudar a la curaduría de una exposición que también esto, ¿no? La curaduría y la investigación van de la mano y en el caso de los museos una curaduría también es una investigación y sirve justamente para que todos lo podamos ver, es la de La Monja, ¿no? De Sor Josefa. Sor Josefa adquiere un lugar muy importante y quiero que nos cuente sobre ella, a ver si llegamos a hacer en algún momento una exposición. Bueno, la monja, como vos le decís, es un personaje
tan apasionante y tan anómalo para lo que es el modo en el que se han construido las inscripciones o las actividades femeninas en la historia del arte argentino, porque está antes que nada, antes que todo. ¿Sí? Es también una lección, o debería ser una lección de humildad para los y las porteñas, ¿no? Porque tenemos esta mujer practicando pintura de género, naturalezas muertas, pintura religiosa, autorretrato, retrato. No digo que no exista, a lo mejor investigaciones posteriores nos logran revelar otras tapadas de la historia del arte, pero por ahora el caso de Sor Josefa es único y anómalo. Sor Josefa, además de la peculiaridad de su trabajo, la peculiaridad de su práctica artística, tiene una inscripción historiográfica, es decir, Calegua en el año 51, 52, no me acuerdo en este momento, le dedica un libro, ¿sí? En algún momento él tiene algunas cuestiones del lenguaje, ¿no? La llama la protopintora, pero esto también tiene que ver con cuestiones de época que, digamos, no podemos criticar con las armas que nos han, intelectuales y teóricas que nos han dado desde Andrea Junta hasta Linda Nochlin, el discurso de Calegua. Sí me quedo con que Calegua es el primero que recopila toda la información existente sobre Sor Josefa y dedica una publicación que sigue siendo la publicación más exhaustiva y más clara para comprender a Sor Josefa. Y algunas de las cuestiones que él nos presenta, como la distinción que se le dio con ocasión de la Exposición Nacional de 1871, nos muestran un grado de reconocimiento inédito para una mujer, por un lado, y por otro lado nos ayudan estos indicios a comprender algo más general, que es que las mujeres en la esfera de las artes eran apreciadas. Y esto es importante porque el discurso de los obstáculos, de no las dejaban, no podían, a veces oculta estas negociaciones tan inteligentes que hicieron las mujeres, ¿no? Sor Josefa logró hacerse un espacio para su obra que la llevó hasta obtener un reconocimiento inédito, inusual, como esta medalla que se le otorga en 1871. Entonces, me resulta interesante como un caso también, no solo por su carrera, que en sí es extraordinaria, sino también como un emergente o algo que nos ayude a desestabilizar ciertas ideas muy arraigadas en torno a la producción artística de las mujeres. Bueno, 1871. 1871. Y algo interesantísimo de Sor Josefa es que tiene un autorretrato, que de hecho es la portada de la publicación de Calegua, es el autorretrato, ¿no? Y es uno de los primeros autorretratos con los que contamos de mano de una mujer artista en Argentina, ¿no? Esto también es interesantísimo y nos ayuda a descentralizar los circuitos y las historias y las ciudades y las geografías que ya conocemos. Sí, en realidad estamos tirando temas para que se presenten los próximos Paeletti, porque Por supuesto. podrían estudiar a Sor Josefa o pensar, a ver, por qué Sor Josefa se transforma en una de las mujeres artistas más importantes para los santafesinos, con una identidad tan marcada desde una fecha tan temprana, desde algo que decía Caro recién ahí, era que me hizo acordar que lo leí de vos, que Calegua quiere como musealizar su casa, patrimonializar su casa también. Que esto de proto tiene que ver con las pioneras que también decían, o sea, como una cosa medio que remonta, que afino también. Entonces, como fue muy importante Sor Josefa, ¿no? Y además el nivel de producción que tuvo, porque hay cantidad y cantidad de obras. Y que a una Sor Josefa también la podría justamente estudiar desde múltiples perspectivas, ¿no? De entenderla de Exactamente. una perspectiva política, de por qué Santa Fe justamente valora tanto a Sor Josefa y tiene que ver con que, bueno, Santa Fe siempre se dijo desde otra perspectiva que es una ciudad conservadora, como muy clerical, y bueno, a una mujer monja, pintora, bueno, se la tiene como más ordenada, ¿no? Y por otro lado, también pensar que digo,
esta monja que pinta, también la podemos estudiar su pintura religiosa, ¿no? Y de dónde proviene y de dónde Exactamente. fue educada, ¿no? Y estudiar todas estas estampitas muy del siglo XIX que ella va reproduciendo, ¿no? Como los grabados que tomaban los pintores coloniales, ¿no? Que además tiene que ver con una tradición colonial muy fuerte que tiene Santa Fe en torno a la pintura religiosa que había desaparecido o empezaba a desaparecer en el momento de Sor Josefa. Sor Josefa es un caso muy interesante en Santa Fe, muy interesante. Y lo que decís, Pablo, es muy importante porque nos muestra que este acervo, que otro día discutimos si es mejor o peor que el del Castanino, por lo menos están empatados seguro, es que tanto el acervo como la biblioteca y el archivo realmente están abiertos a una multiplicidad de perspectivas. Y realmente yo creo que la oportunidad del Padeletti es una oportunidad que ningún historiador del arte debería perderse. O sea, es verdaderamente un proceso de inmersión y realmente, vamos a decir la verdad, ¿no? La cuestión económica y la investigación son temas que a veces no asociamos, ¿no? Y en realidad estamos repitiendo un privilegio de clase, si no existen estos estímulos monetarios a la Claro, investigación, ¿no? totalmente, Entonces, es importante totalmente. también en ese sentido el Padeletti. Sí, 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 digo, no es trabajo precarizado, sino que te está formando a la vez y te está asignando recursos para esto y se lo tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer, por un lado, al antiguo Ministerio de Innovación y Cultura de haberlo creado, pero al nuevo Ministerio de Cultura que lo continúe y lo expanda y se pueda publicar. Me parece que es una política cultural de largo aliento en Santa Fe que tenemos que valorar mucho y que este premio lo demuestra, además, ¿no? Me parece que está Exactamente. buenísimo eso. Y además, digo, que los temas en el Rosa Galisteo no se agotan tan fácilmente, que hay para, como yo decía, la revista Propaladia. Hay que investigar la revista Propaladia, es una de las únicas revistas de museos que se hace en Argentina, por Aparte es ejemplo, ¿no? una joya material, es una revista apasionante. La verdad es que ya con estos temas que tiramos, cubrimos, bueno, no sé, temas más históricos, pero lo interesante del Galisteo es que tiene un acervo que se acrecienta año a año gracias a los salones anuales. Entonces, Total. las personas interesadas en cuestiones más contemporáneas del arte van a encontrar en el Galisteo también materiales de trabajo. Y esto también es súper importante. Es un museo muy vasto. Y es un museo que también en lo que respecta a lo contemporáneo tiene, que es donde menos yo me metí, obviamente, en el archivo, ¿no? Pero también tiene muchos catálogos, tiene muchas cosas interesantes, cosas que me parecieron joyitas, ¿no? Para las viejas más decimonónicas que llegamos hasta 1950, por ejemplo, hay un catálogo firmado por Maruja Mayo, porque el Galisteo tiene la rara virtud de tener obra de Maruja Maya adquirida tempranamente, ¿no? Pero Dos digamos, está obras lleno de esas cosas. impresionantes, impresionantes de Maruja Mayo, Me muero, que impresionantes, además salieron en la Paratí cuando se adquirieron. impresionantes. Ojito, la Paratí le dedicó una nota porque había comprado esas dos obras a Caleguá. También viendo, ¿no?, que Caleguá tenía una visión estética muy interesante y muy amplia. Así que bueno, en realidad el Padeletti es, yo creo que una oportunidad única. A mí en lo personal me dio mucha satisfacción encontrarme Sí, con ahí ese Dolinco tan dice perdido. que las obras de Maruja Mayo son maravillosas y Son yo siempre me acordaba maravillosas. De Dolinco de las exposiciones de los años 60, ¿no? No sé por qué asociaba los monstruos a Silvia, que en realidad no los investigó tanto, no es su rubro, pero siempre digo, Silvia también con la colección de grabados que tiene el Rosa podría hacer dulce, quiero decir, hacía muchas cuestiones, ¿no? Pero sí, Exactamente. sí, y que además permite también curadurías maravillosas y cuando siempre recuerdo ahí lo hice, la vi en el MARC, eh, curadurías impresionantes como la que hizo Guillermo Fantoni, Una luz en la Fantoni. tormenta, que estaba justamente, y pudimos conocer a la obra de Maruja Mayo y tenerla también en Rosario, o la de Otero Lamas, que también me parece
una maravilla, ¿no? Y que es buenísimo lo que vos contás de ella, de Otro Lamas, que era porteña, pero en realidad estaba muy valorada en, en Santa Fe. Exactamente, ¿no? Cómo estos espacios funcionaron como áreas donde las mujeres que tenían un éxito mediano en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de su compromiso y de su alta calidad artística, se iban, se alejaban unos kilómetros de la capital y se convertían verdaderamente en mujeres altísimamente apreciadas en el campo artístico, incluso los periódicos registran ventas de obras que están en colecciones privadas, ese también es un tema para indagar. Y bueno, algo también importante que ofrece el Padeletti es que la colección Pensamiento Crítico que está impulsando el museo también busca la publicación de estas investigaciones, ¿no? Porque bueno, finalmente la única manera de que estas investigaciones sirvan para algo es que se difundan, se lean Claro. y que el trabajo que se nos pagó de algún modo vuelva y de alguna manera se reintegre y ayude a complejizar relatos, a darnos una perspectiva nueva sobre los museos, bueno, todo lo que hace la investigación finalmente. Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, seguramente. Y bueno, el segundo premio el segundo certamen de Padeletti lo obtuvo Juan Cruz Perdoni, que él estudió en La Plata, que es también una joven promesa, más joven, y Bastante más estudia joven. algo que también todos que queremos estudiar o que siempre también nos llamó mucho la atención en la colección del Rosa, que son los retratos de Manuel Mujica Lainez, ¿no? Que hay unos retratos maravillosos. Juan Cruz está terminando ahora su investigación y seguramente será publicada y también vamos a tener ahí una dosis hermosa de cómo llegaron esos retratos y nada. Y sobre todo me parece que Juan Cruz se va a meter también, yo leí su proyecto y es muy interesante, se va a meter con Mujica Lainez, ¿no? Que todos queremos saber un poco más de Mujica Lainez y su relación con las artes y su vida, ¿no? Que es muy interesante. Sí. Apasionante. Aprovechando, decimos que uno de los retratos es de Mariette Lidis. Ah, no me acordaba de eso. Yo me acordaba de La Vega o de Bernie también tenían, ¿no? Así Ah, que es una colección, wow. la de los retratos de Mujica Lainez, más que interesante y más que jugosa, y todos y todas estamos esperando leer ese trabajo. Sí, wow. Sí, fue muy interesante. Nosotros fuimos jurados en ese momento con Roberto Amigo y Marta Romero y yo y elegimos el trabajo de Juan Cruz porque nos pareció muy interesante su planteo en relación al retrato, ¿no? Al trabajo con los retratos y esa colección. Así que bueno, ya pronto llegará. Como el tuyo, que está en muy poco tiempo, lo tendremos y lo vamos a poder disfrutar mucho. Como yo disfruté todas estas preguntas, como esta, me llamó mucho la atención que en una fecha tan temprana Lía Correa Morales haya tenido una distinción tan importante, ¿no? Que en Buenos Aires ni remotamente, ¿no? Sí, qué fino que estuviste, ni remotamente. Sí, absolutamente. O sea, Lía tiene una invitación como dentro de los salones, a veces un artista era distinguido, distinguida con la posibilidad de presentar un conjunto de obra a modo de muestra individual. Y la segunda homenajeada es Lía, ¿no? Y Lía en ese momento era una joven pintora absolutamente extraordinaria, pero que había vuelto de Europa recientemente, había tenido una exposición, pero digamos, todavía no había empezado con tanta fuerza su carrera, ¿no? Y sin embargo, Caleguá, que nuevamente tiene este ojo tan peculiar, tan amplio, tan vasto, la ve y la invita. Y se hace un muestrón de Lía, ¿sí? Y eso también es interesantísimo. Y bueno, hay obra de Lía y hay obra de un montón de artistas del ámbito porteño, pero también hay obra de Emilia Bertolé en el museo, ¿no? De esta rosarina que también buscaba de manera permanente ampliar sus mercados, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre bien recibida. Sí, ella era del Trébol en realidad, pero que su primera etapa fue Pero Rosario. estudió en... Sí, 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 sí. Era como la gran musa de todos los pintores en los años 20. Hace poco leía que ella llegaba y se reunían todos los amigos, entre los cuales estaba Alfredo Guido, obviamente, ¿no? El cuadrilátero artístico era que la ella. Ella era, retrata. claro, que la retrata maravillosamente como una virgen. Qué Eh, belleza.
sí, total. Y nada, en el año 27 se expone esa obra en el Salón de Rosario, en el Salón de Otoño. Quiero Y dedicarle a María Baldassarre este comentario que Emilia Bertolé hacía la propaganda del quitasmaltes, porque Emilia Bertolé tenía unas manos increíbles y un momento Marisa Baldassarre es que en la Para Ti y en estas revistas femeninas te aparece la Bertolé mostrándote cómo tiene las manos perfectas gracias a los esmaltes y a los quitasmaltes Cutex. Un momento de cruce entre historia del arte e historia de la indumentaria. muy bien, muy bien, muy bien. O sea que en la colección de Rosa vamos a encontrar de todo, vamos a encontrar hasta discípulas de grandes pintores, de los pintores más consagrados, como por ejemplo Antonio Berni y Marina Bengoechea, ¿no? Que hay dos obras, o hay una que es El Almuerzo Obrero, que es una de las obras más Tremenda. interesantes que tiene, que es tremenda, y que es otra de las pintoras que hay que investigar un poco más de Marina Bengoechea, porque me parece que se lo merece también, ¿no? Y que poco sabemos de ella. Tampoco, tampoco. Y algo importante es que el Galisteo tiene también una colección muy grande de catálogos de artistas individuales. Y eso también es digamos, un reservorio recontra interesante para que les futuros ganadores de Paeletti se metan a explorar todas esas cajas porque muchas de esas cajas contienen información de estos artistas, estas artistas de los cuales conocemos menos, pero ya teniendo los catálogos podemos empezar a recrear, a reimaginar sus historias. Sí, sí, además también que el Rosa tiene publicados un montón de catálogos de todos sus anuales anuales, que es mucho más accesible la información, tiene grandes catálogos publicados, tiene exposiciones que fueron a Buenos Aires, como 100 años de la pintura, que ahora con Analía vamos a empezar a investigar un poco más sobre esa cuestión de las exposiciones itinerantes, y estamos trabajando en eso con el Ministerio, o sea que el Rosa tiene un archivo muy importante en el cual se le puede sacar mucho jugo, ¿no? Absolutamente. Sí, y tiene catálogos como este que pensaba acá, el de que hay justamente una mujer, ¿no? Ese es un retrato de Pellegrini, ¿no? Pero lo que pone es una mujer, no pone justamente al protomédico, que fue retratado por Pellegrini, sino a la mujer. Y que después del Pellegrini viene otra vez la monja, ¿no? Como esta secuencia, y después viene toda la modernidad. Es muy interesante porque en realidad están construyendo historia del arte ellos, a su forma, sobre todo Calebois, y me parece que amerita a que nos metamos en la historia del museo. Absolutamente. Y que también, en parte, en esto me voy a meter como en una polémica, pero me encanta a mí, que tiene que ver con una nota del 19 de mayo que los invito a leer, a todos a leerla para ver qué piensan sobre esta nota de Fernando García en el diario La Nación, sobre justamente los temas que estamos tratando. En realidad él está como, no sabría cómo explicarlo, pero a lo mejor relativizando cuestiones que tienen que ver con el género, está bastante preocupado de cómo estamos tratando, de cómo los museos tratan a los artistas, ¿no? Y yo en realidad como director del museo lo pienso, ¿no? Que creo que él cuenta que en un museo de Boston, en una obra de Gauguin, se le escribe en la cartela, escribe que, bueno, que él tuvo relaciones con menores y que estaba abusando, o estaba justamente esta relación con las mujeres de menor edad, En indígenas, contextos que tenía, colonialistas. claro, sea parte de un contexto colonial que estaba usando esta situación, ¿no? Entonces él dice que, bueno, que un poco los historiadores o les historiadores estamos abusando de esta situación, estamos como contemporaneizando a estos genios de la pintura y podríamos atacar a Caravaggio, podríamos hacer un montón de cuestiones que él lo ve mal, ¿no? Y que bueno, que en Argentina, entrevista a Duprat, no se va a hacer eso y se queda un poco tranquilo con esa situación. Entonces, como los invito a leer esa nota para que pensemos en realidad esta crítica que está haciendo, de que a veces no es tan fácil justamente meterse con estos temas, porque todavía sigue habiendo resistencias muchas veces en muchos campos o en muchos lugares, como el ámbito de la crítica, pero también de la historia del arte. No es fácil justamente, y por eso bienvenido el Rosa Galisteo, que justamente premia una investigación como la tuya, ¿no?
Absolutamente. Y bueno, la nota en particular trata temas que, digamos, son complejos, pero al mismo tiempo son realidades innegables que si no las enunciamos contribuimos a la invisibilización de cualquier perspectiva crítica. Y algo importante es que, digamos, tampoco es que era algo socialmente aceptado mantener relaciones con niñas menores de edad. Digamos, no es que estamos necesariamente aplicando un criterio absolutamente fuera de la contemporaneidad de Gauguin. Yo creo que la solución es advertir estas cuestiones y dejar de invisibilizarlas, sobre todo porque en la obra de Gauguin en peculiar, en esa obra en particular, está muy presente, ¿sí? Hay cuerpos de obras que podemos separar con mayor facilidad, pero en la obra de Gauguin el cuerpo femenino, y sobre todo ese cuerpo femenino casi infantil, ese cuerpo puber, está hiperpresente e hipersexualizado. Así que bueno, en ese caso particular, yo no tengo problema en romper todo. Pero sí, Marisa Baldassarre nos pregunta si podemos amarla. Absolutamente que la podemos amar, pero también podemos aplicar una mirada más distanciada y ver qué No, relaciones de poder se y ponen en juego. básicamente me parece que en todo caso los museos están para fomentar un pensamiento crítico y para que en nuestro presente, sobre todo, y en nuestro futuro, no siga existiendo una posición colonialista o no siga existiendo esta posición de autoridad que muchas veces tiene que ver con el hombre, el macho o el machirulo, que puede abusar de los niños o puede estar con dos jóvenes porque es blanco y extranjero, ¿no? Digo, tiene que ver, lo sabemos, ¿no? Y el museo me parece que en parte tiene que estar con eso. No le vamos a quitar el aura de genio o lo maravilloso que pintaba Gauguin, pero también podemos decirlo. No me parece que esté mal decirlo, ¿no? Sí, Y que hay que fomentar el pensamiento crítico y el museo es un lugar para eso. exacto, es el lugar para eso. Porque si no, también me parece que es como la autonomía del arte, ¿no? Solo vamos a ver cuán bien pintaba Gauguin. Y me parece que hace tiempo que el arte dejó de ser tan autónomo, en todo Exactamente, y caso. nuestra mirada del arte es cada vez más política y más, por suerte, más política y más Claro, comprometida. sí, 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 por eso. Bueno, ya lo dijimos y ya lo aclaramos. Por eso hay que leer mucho, hay que estudiar y hay que estudiar las colecciones y avanzar en ese sentido. Y me parece que volvemos a invitarlos, y esta era nuestra unión, y volvemos a invitarlos a participar del premio del Rosa Galisteo, ¿no? Y a leer algunos temas que vos, sobre todo algunos libros que nos puedas recomendar sobre esta perspectiva de género. Yo tengo este que está en una versión argentina, que es el de Grisela Pollock, escrita con una introducción de Laura Malosetti. Laura Malosetti Costa fue una de las, para mí fue la que introduce los temas, la perspectiva de género en la historia del arte en Argentina, digo, la que a mí, ¿no? Me introdujo en esto. Así. Siempre que trabajé con Laura, me parece que Laura siempre decía, bueno, a ver, ¿a dónde están las mujeres? ¿Cómo fueron las mujeres representadas? Siempre, 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 a lo largo de todo el trabajo que tuvimos en conjunto desde hace muchos años. Bueno, yo quiero hacer dos recomendaciones. Un súper mega clásico, El cuarto propio de Virginia Woolf. Para quienes no lo han leído, acá está todo enunciado, ¿sí? Esta conferencia de 1929, donde ella, a la vez que trazar una genealogía de las mujeres en el campo de la literatura, nos invita a pensar cuestiones. Y para la cuestión puntual que antes mencionabas, Pablo, sobre los grandes maestros y su relación conflictiva con la mirada actual, esta obra maestra de Jeanette Winterson, Escrito en el cuerpo, donde en parte trabaja la cuestión de los desnudos de Renoir, y bueno, que nos mete en la perspectiva lesbiana de Jeanette Winterson sobre esas desnudeces y esas carnes. Además tiene que ver con una cuestión, hasta si se quiere, de campo, ¿no? Porque siempre estamos hablando de Gauguin, Renoir y todo lo demás. Acá también había artistas hombres y que hacían sus cositas también, Me ¿no? Y digo, imagino. necesitamos más historia del arte, de la historia del arte argentino, o que no lean tanto afuera y que nos lean un poco más a nosotros también los periodistas,
para entender algunas cuestiones de nuestro campo, porque en realidad siempre es más fácil el copy-paste de afuera que cuestiones que tienen que ver con el adentro, ¿no? Con lo que pasó acá, porque nuestras Absolutamente. colecciones también están formadas con arte argentino. Y dejo la polémica ya de lado. Bueno, entonces, en conclusión, Entonces tenemos que vos agradecer porque ya estamos terminando, tenemos que estamos, sí. agradecerles a todos, tenemos que agradecer básicamente al equipo del Rosa que nos invitó a participar de esta teletransportación. Me parece que sí, es lo que dice Marisa, una historia sexual del arte argentino. Con Eh, chisme. sí, agradecer al Rosa, a Analía, básicamente, a Caro y a Rodrigo que nos estuvieron ayudando en estas cuestiones. Pedir disculpas en nuestra informalidad, si se quiere, porque el Rosa también Santa Fe a mí me da... yo admiro mucho al Rosa Galisteo y cómo trabajan en este Museo Primo, porque ellos son más serios que yo. Pero los quiero mucho y me parece que está buenísimo tenerlos y que me hayan invitado. Y haber compartido con vos, que sabes que yo te quiero y te admiro un Te montón. quiero mucho, mucho, mucho. Y además, bueno, por muchos padeletis más. Así que bueno, chiques, cortamos esto y se ponen a escribir su proyecto. Sí, ¿Sí? por favor, por favor, por favor, por favor, a todas nuestras amigas que están ahí, que a todos sus alumnos se pongan a trabajar con el Rosa, que manden proyectos al Rosa, porque está buenísimo y porque lo van a disfrutar mucho y siempre los vamos a recibir muy bien. Y nada, gracias, gracias, gracias a todos por acompañarlo. Y Marino, dice y yo, Marino, puedes hacer algo desde Bristol también. Sí, nosotros ya te queremos acá, ¿eh? Exactamente, Así que exactamente. nada, te extrañamos. Y Bueno, bueno, y la próxima seguramente va a estar Juan Pedroni que nos va a contar sobre los retratos. Así que muchas gracias a todos y un beso grande, Georgie. Nos vemos pronto. besito, aguante el rosa, aguante Santa Fe. Aguante, aguante Santa Fe. Adiós. Chau, Chao. chau, Pablo.